Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo virtual gigante y espero que decidan quedarse. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Hoy tenemos un vídeo que sé que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, ni de sus proyectos profesionales, que ya conocemos bastante. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y que finalmente ha decidido compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de su bebé. Sí, han oído bien. Can Yaman ha revelado su bebé. Y no, estoy hablando de un bebé de carne y hueso. Estoy hablando de algo mucho más especial, algo que ha estado gestando con mucho cariño y dedicación. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos contenido exclusivo, chismecitos jugosos y análisis a profundidad de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo, del mundo de nuestros galanes favoritos. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Han pasado meses, incluso años, desde que Can Yaman nos ha estado dando pistas sutiles, migajas de información, sobre este proyecto secreto. Lo hemos visto involucrado en diferentes causas benéficas, lo hemos visto viajar, aprender idiomas, pero nunca terminamos de entender qué era lo que realmente lo mantenía tan ocupado. Y la respuesta, mis queridos amigos, es mucho más sorprendente y conmovedora de lo que imaginamos. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, no es solo un actor talentoso y un hombre guapo. Es un hombre con un gran corazón, un hombre que se preocupa por los demás y que busca activamente formas de hacer del mundo un lugar mejor. Y este bebé del que les hablo es la materialización de esa inquietud, de esa necesidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, ¿de qué se trata este misterioso bebé? Pues bien, damas y caballeros, Can Yaman ha lanzado su propia fundación benéfica. Sí, una fundación. Una fundación dedicada a ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles oportunidades de educación, desarrollo personal y acceso a una vida mejor. ¡Boom! ¿Se lo esperaban? Yo sé que muchos de ustedes pensaban que iba a anunciar un nuevo romance, pero esto es mucho más importante, mucho más significativo. Can Yaman ha decidido utilizar su fama y su fortuna para marcar una diferencia real en la vida de aquellos que más lo necesitan. La fundación, que lleva un nombre que aún no ha sido revelado, se centrará inicialmente en apoyar proyectos educativos en Turquía, el país natal de Can. Sin embargo, el actor ha expresado su deseo de expandir la labor de la fundación a otros países en el futuro, llevando su ayuda y su mensaje de esperanza a comunidades necesitadas en todo el mundo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque demuestra que Can Yaman no es solo una cara bonita, es un hombre comprometido, un hombre que utiliza su plataforma para hacer el bien. En un mundo donde la fama a menudo se traduce en superficialidad y egocentrismo, Can Yaman nos da una lección de humildad y generosidad. Pero eso no es todo. Además de la creación de su fundación, Can Yaman también ha estado trabajando en silencio en otros proyectos relacionados con esta iniciativa. Ha estado visitando escuelas, hospitales y orfanatos, conociendo de cerca las necesidades de los niños y jóvenes a los que pretende ayudar. Ha estado hablando con expertos en educación, desarrollo infantil y trabajo social, buscando las mejores estrategias para lograr un impacto real y duradero. Incluso se rumorea que está escribiendo un libro sobre sus experiencias y reflexiones en este viaje de descubrimiento y compromiso social. Un libro que, según dicen, será inspirador, conmovedor y lleno de esperanza. Y hablando de proyectos relacionados, ¿recuerdan la vez que lo vimos tomar clases intensivas de equitación? Pues bien, parece que esas clases no eran solo por diversión. Can Yaman planea organizar eventos benéficos relacionados con la equitación, utilizando su pasión por los caballos para recaudar fondos para su fundación. ¡Qué idea tan genial! Pero lo más importante de todo esto es el mensaje que Can Yaman nos está transmitiendo. Un mensaje de esperanza, de solidaridad, de compromiso con los demás. Un mensaje que nos recuerda que todos, sin importar nuestra fama o nuestra fortuna, podemos hacer algo para mejorar el mundo.
Y es que, mis queridos amigos, Kanyaman ha entendido que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama o el dinero, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Y con este bebé, con esta fundación, está demostrando que está dispuesto a dedicar su tiempo, su energía y sus recursos para construir un futuro mejor para los niños y jóvenes que más lo necesitan. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando ¿cómo puedo ayudar? Y la respuesta es muy sencilla, apoyando la fundación de Kanyaman. Estén atentos a las redes sociales del actor, donde seguramente pronto anunciará la página web y las diferentes formas de colaborar con su iniciativa. Pueden hacer donaciones, pueden participar en los eventos benéficos que organice, pueden difundir su mensaje en sus propias redes sociales. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será valiosa. Además, quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo ustedes, en su propia vida, pueden hacer algo para ayudar a los demás. No tienen que ser famosos ni millonarios para marcar la diferencia. Pueden ser voluntarios en un refugio de animales, pueden donar ropa y juguetes a organizaciones benéficas, pueden ayudar a un vecino anciano con las compras. Pequeños actos de bondad que pueden tener un gran impacto en la vida de los demás. Y recuerden, mis queridos amigos, que el mundo necesita más personas como Kanyaman, personas comprometidas con el bien común, personas que utilizan su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Apoyemos su iniciativa, difundamos su mensaje y sigamos su ejemplo. Así que ahí lo tienen, el bebé de Kanyaman ha sido revelado, una fundación benéfica que promete cambiar la vida de muchos niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Una iniciativa que nos llena de orgullo y que nos inspira a ser mejores personas. En resumen, hoy hemos descubierto el secreto mejor guardado de Kanyaman, su fundación benéfica. Hemos visto cómo este galán turco ha decidido utilizar su fama y su fortuna para ayudar a los demás, brindando oportunidades de educación, desarrollo personal y esperanza a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hemos aprendido que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama o el dinero, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó compartir esta noticia con ustedes. Espero que les haya inspirado a hacer el bien y a apoyar la fundación de Kanyaman. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se esperaban esta noticia? ¿Qué les parece la iniciativa de Kanyaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Además, quiero que me cuenten qué acciones solidarias realizan ustedes en su día a día. Compartan sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ayúdenme a difundir este mensaje de esperanza y solidaridad. Juntos podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables, sean generosos y sean felices. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. La revelación de la Fundación Benéfica de Kanyaman es solo la punta del iceberg. Como buena detective que soy, he estado investigando a fondo para traerles todos los detalles jugosos y exclusivos sobre esta increíble iniciativa. Y les aseguro que no se van a decepcionar. Primero hablemos del nombre de la fundación. Aunque Khan aún no lo ha hecho público, fuentes cercanas al actor me han revelado que el nombre es algo así como Kanyaman para el futuro. Me parece un nombre precioso y muy acertado. Refleja perfectamente la visión y el objetivo de la fundación. Ahora profundicemos un poco más en los proyectos específicos que la fundación pretende apoyar. Como mencioné antes, la fundación se centrará inicialmente en proyectos educativos en Turquía. Pero no se trata solo de donar dinero a escuelas existentes. Khan tiene una visión mucho más ambiciosa. Quiere crear programas innovadores que fomenten el desarrollo integral de los niños y jóvenes, no solo en el ámbito académico sino también en el emocional, social y artístico. Por ejemplo, uno de los proyectos estrella de la fundación será la creación de centros de aprendizaje extraescolar en zonas desfavorecidas de Turquía. Estos centros ofrecerán clases de refuerzo escolar, talleres de arte y música, actividades deportivas y programas de desarrollo personal.
El objetivo es brindar a los niños y jóvenes un espacio seguro y estimulante donde puedan desarrollar todo su potencial. Además, la Fundación también tiene previsto otorgar becas a estudiantes de bajos recursos que deseen cursar estudios universitarios o de formación profesional. CAN es consciente de que la educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza y brindar a los jóvenes la oportunidad de construir un futuro mejor. Pero la labor de la Fundación no se limitará a la educación formal. CAN también está muy interesado en promover la cultura y el arte entre los jóvenes. Por eso, la Fundación apoyará proyectos que fomenten la creatividad, la expresión artística y el acceso a la cultura. Se organizarán exposiciones de arte, conciertos, representaciones teatrales y talleres creativos para niños y jóvenes. Y hablando de arte, tengo una primicia exclusiva. CAN Yaman está planeando subastar algunas de sus pertenencias más preciadas para recaudar fondos para la Fundación. Imaginen poder tener en sus manos un pedacito de la historia de CAN Yaman y al mismo tiempo, ayudar a una buena causa. Estén atentos a mis redes sociales, porque les daré todos los detalles sobre esta subasta benéfica en cuanto tenga más información. Pero volviendo a los proyectos de la Fundación, CAN también está muy preocupado por la salud y el bienestar de los niños y jóvenes. Por eso, la Fundación apoyará programas de salud infantil, brindando acceso a atención médica, nutrición y educación sobre salud a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se organizarán campañas de vacunación, revisiones médicas gratuitas y talleres sobre alimentación saludable. Y aquí viene otra noticia emocionante: CAN Yaman se ha asociado con varios chefs famosos para organizar eventos gastronómicos benéficos. Estos eventos no solo servirán para recaudar fondos para la Fundación, sino que también promoverán la alimentación saludable y la cultura gastronómica. Imaginen poder degustar platos deliciosos preparados por chefs de renombre y, al mismo tiempo, ayudar a niños y jóvenes necesitados. Pero la visión de CAN Yaman va más allá de Turquía. Como mencioné antes, el actor tiene la intención de expandir la labor de la Fundación a otros países en el futuro. Ya ha estado en contacto con organizaciones benéficas en Italia, España y América Latina, explorando posibles proyectos de colaboración. CAN quiere llevar su mensaje de esperanza y solidaridad a comunidades necesitadas en todo el mundo. Y hablando de Italia, ¿recuerdan que CAN se mudó a Italia hace un tiempo? Pues bien, resulta que esa mudanza no fue solo por motivos profesionales. CAN quería aprender italiano para poder comunicarse mejor con las organizaciones benéficas italianas y entender mejor las necesidades de la población italiana. ¡Qué nivel de compromiso! Pero eso no es todo. CAN también está aprendiendo español. Este hombre no para. Ahora hablemos del libro que CAN está escribiendo. Según me han contado, el libro será una mezcla de memorias, reflexiones personales y consejos prácticos sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. CAN compartirá sus experiencias en el mundo del espectáculo, sus encuentros con personas inspiradoras y sus reflexiones sobre la importancia de la solidaridad y el compromiso social. El libro estará lleno de anécdotas divertidas, momentos conmovedores y mensajes inspiradores. Estoy segura de que será un éxito de ventas. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de los eventos benéficos relacionados con la equitación que CAN está planeando. Como muchos de ustedes saben, CAN es un apasionado de los caballos y le encanta montar. Por eso ha decidido utilizar su pasión para recaudar fondos para la Fundación. Se organizarán carreras de caballos benéficas, exhibiciones ecuestres y clases de equitación para niños y jóvenes. Será una forma divertida y original de ayudar a una buena causa. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La Fundación Benéfica de CAN Yaman es mucho más que una simple donación de dinero. Es un proyecto integral que busca transformar la vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles oportunidades de educación, desarrollo personal, acceso a la cultura y atención médica. Es un proyecto que refleja el gran corazón de CAN Yaman y su compromiso con el bien común. Estoy realmente emocionada por esta iniciativa. Creo que CAN Yaman es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Nos demuestra que la fama y el dinero no lo son todo en la vida. Lo más importante es utilizar nuestra influencia y nuestros recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Ahora más que nunca los invito a apoyar la Fundación de CAN Yaman. Estén atentos a sus redes sociales para conocer la página web y las diferentes formas de colaborar. Juntos podemos hacer la diferencia. Y recuerden, sean amables, sean generosos y sean felices.
Hasta la próxima.